Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te suplicamos, Señor, que nos tomes en tus manos y que podamos escudriñar tu palabra y podamos comprenderla. Gracias te damos porque nos permites estar en este lugar. Bendice este tiempo, Señor, y sigue estando entre nosotros, Señor. Te damos gracias por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ha concluido, decíamos la semana anterior, este segundo viaje misionero de Pablo, y dice la escritura ahí en el versículo 22 del capítulo 18 que el apóstol toma un tiempo para venir a Jerusalén y después trasladarse hacia Antioquía. Y ya recordábamos la semana anterior que Antioquía es de donde el apóstol es enviado para poder llevar el evangelio, en ese entonces junto con Bernabé en el primer viaje misionero. Son separados, dice el libro de los Hechos, por el Espíritu Santo, dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la encomienda que tengo, ¿no? Y entonces se imponen manos sobre ellos y los envían a llevar la palabra, e inician su viaje en un recorrido por Galacia, por las iglesias de Galacia, que es lo que observábamos en el primer viaje misionero. Regresan en un primer término, regresan a la iglesia en Jerusalén, se encuentran con que algunos judíos no enviados por la iglesia predican algo distinto a lo que es el evangelio del Señor Jesucristo, y entonces se escribe una carta por parte del concilio y se envía a esas iglesias en donde se les recuerda que la salvación se alcanza por el creer en el Señor Jesucristo. El segundo viaje misionero inicia por esta zona de Galacia otra vez, y queriendo Pablo ir hacia Asia, presentarse en esta parte, dice que le es impedido por el Espíritu Santo, y entonces atraviesa para llegar a lo que tenemos en la parte de arriba, que sería Filipos. Observamos en este segundo viaje el transcurrir de Pablo por Filipos, por Tesalónica, después hacia el área de Atenas, Corinto, y entendíamos la semana anterior, o leíamos la semana anterior, que había pasado un muy breve tiempo en Éfeso y que les prometió volver si Dios permitía que así fuese. Entonces, ya estando en Éfeso, se traslada una vez más para poder llegar a la parte de Cesarea, y dice que después subió a la iglesia hablando de Jerusalén y después descendió a Antioquía. Si ustedes ven ahí en el mapa, Antioquía está en la parte derecha, y de ahí es de donde parte siempre Pablo. ¿A qué regresa Pablo? A lo mismo que regresó la primera vez, a entregar cuentas. Y esto habla de una humildad en el apóstol, de entender que es enviado por una iglesia, que tiene una autoridad en una iglesia, que tiene una autoridad puesta en esta tierra por Dios en esta iglesia. Viene a esta iglesia, se congrega con ellos, recupera fuerzas, entrega cuentas de lo que ha predicado, de lo que ha sucedido, como lo hizo en el primer viaje, y una vez que ha pasado esto decide volver a empezar. En el versículo 23 dice: y después de estar allí algún tiempo, es decir, en Antioquía, salió recorriendo por orden la región de Galacia. Otra vez recordemos que la región de Galacia es todas las primeras iglesias que visitó, y dice que lo hace de una forma ordenada, dice por orden, la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Qué importante es que el pastor que ha traído una palabra sea constante en buscar que el que lo ha escuchado confirme la palabra del Señor Jesucristo. Creo que a todos nos ha pasado que con el tiempo de estudio vamos comprendiendo más lo que la palabra nos dice, y si leemos otra vez volvemos a entender otra cosa y volvemos a confirmar otra cosa, y lo más importante es que confirmamos nuestra fe. Yo batallo mucho para aplicar lo que estudio en mi vida propia.
Es decir, no a todo le busque una enseñanza de superación o de esperanza o de fe o de, no sé. Batallo mucho para ello, casi siempre, sobre todo aquí en la escuela dominical, trato de buscar pues lo que la Escritura quiere decir y no aplicarlo solamente a nuestras vidas, porque siento que lo que nos da el creer en el Señor Jesucristo es el conocimiento. Es decir, si nosotros nos dedicamos a leer la Biblia, afianzamos nuestra fe, porque confirmamos lo que allí dice. No podemos entender la esperanza de salvación si no conocemos, por ejemplo, la historia del pueblo de Israel. Sin ella no podemos. Si no sabemos que esa promesa primero se le hizo a Abraham, y si no sabemos que esa promesa hecha en Abraham viene desde que el hombre y la mujer pecan delante de Dios, pues no entendemos lo que es la salvación. Entonces, la persona que estudia Biblia, la persona que la lee, la persona que entiende la historia de la salvación y que después entiende el proceso del Señor Jesucristo, el crecimiento de la iglesia que hoy vemos, esa persona es más fácil que afiance su fe a una persona que siempre le estemos diciendo todo está bien, tú cree en el Señor. Eso no es así de simple. El creer en el Señor es conocerlo. Si nosotros amamos a los que nos rodean es porque les vamos conociendo y porque vamos comprendiendo cómo se comportan y cómo son con nosotros y cómo son con los demás, y entendemos entonces un conocimiento de esa persona y sabemos cómo reacciona esa persona y cómo esa persona estará entre nosotros, ¿no? Y no quiere decir que todo esté bien, por supuesto que no, pero lo único que afianza nuestra amistad o nuestra hermandad con alguien es conocerle. Lo único que puede afianzar nuestro amor por el Señor Jesucristo, por nuestro Dios, es conocerle, porque entonces entenderemos una historia de misericordia. Entonces Pablo, una vez que viene a Antioquía, entiende que es menester, que es apremiante, que vuelva a ir a esas iglesias y que vuelva a confirmar en esas iglesias a los discípulos, que vuelva a aclarar las dudas que se puedan presentar en esas iglesias. Esta es la tarea, ¿no? Y entiendo que esta es la tarea del misionero, de aquel que lleva la palabra del Señor. También el misionero responde a una iglesia que lo ha enviado y le trae cuentas a esa iglesia de lo que ha podido lograr en el nombre del Señor, y es un constante entender que tiene una cabeza, que no se manda solo, vamos. Entonces, reconocer que Pablo, el hombre letrado, el hombre que ha viajado, el hombre que ha visto que muchos han creído, el hombre que ha visto milagros a través de él, el hombre que ha traído palabra y los hombres han buscado escucharle, venga a la iglesia en Antioquía a rendir cuentas, es un acto de humildad que debemos tener presentes. Y el día de hoy se trata de eso. El día de hoy, con la ayuda del Señor, veremos esa humildad bien entendida, que el apóstol es partícipe y que reconoce que la palabra y el crecimiento es de Dios. Por eso es que esta mañana el título de esta meditación es el crecimiento lo ha dado Dios, porque esto es lo que nos enseña este pasaje. Entonces, mientras Pablo visita estas iglesias en Galacia y de Frigia, confirmando a los discípulos, aparece una nueva persona en la estructura del evangelio. Dice el versículo 24: llegó entonces a Éfeso, a este lugar donde Pablo estuvo muy breve tiempo, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Vale la pena analizar lo que la Escritura dice de este hombre llamado Apolos. Primero que nada dice que era un judío nacido en Alejandría. Alejandría es un lugar que se encuentra en Egipto. No es parte del territorio que el pueblo judío tuvo desde un principio en el que el Señor los repartió la tierra. Para este entonces nosotros sabemos que esa tierra ya no le pertenecía completamente a los judíos, estaba invadida.
era una iglesia mezclada con mucha gente, que incluso el imperio romano dominaba en toda en toda el área. Pero este hombre, nacido en Alejandría, es decir, no era un hombre que de nacimiento formase parte del lugar en el que el Señor había destinado para su pueblo. Esto nos debe dar esperanza, porque al final de cuentas, siendo nosotros no nacidos entre el pueblo de Dios, pertenecemos al pueblo de Dios por adopción. Este hombre, sin ser de la región en la cual se conformaba el pueblo del Señor, sí era uno que conocía, que había escuchado. La palabra del Señor, aunque leemos en la Escritura que fue destinada para un pueblo, una región, tampoco fue alejada de absolutamente nadie. Cuando Moisés se presenta con el faraón y empiezan a hacer milagros y prodigios que Dios le permitía hacer a través de él, dice que muchos de los que estaban con el faraón se habían alejado y habían creído en la palabra que se expresaba acerca de Dios. Y si nosotros leemos en el Nuevo Testamento, vamos observando, como les decía la semana anterior, que muchos judíos creían y también muchos gentiles creían, ¿no? Es decir, la palabra siempre ha estado expuesta para todos. No nos confundamos pensando que el pueblo de Israel en su momento solamente ellos eran salvos y solamente ellos eran alcanzados por Dios. Todo aquel que creyese, así como lo hizo Abraham ni siquiera formaba parte de este pueblo. Entonces la salvación se alcanza no cuando ya está la estructura de este pueblo. La estructura de este pueblo viene a darse cuando el pueblo sale de Egipto con las 12 tribus, y entonces el Señor manda la ley a Moisés, y esa ley arropa a todos los descendientes de esas tribus, pero Abraham no era parte de esa tribu, y creyó, dice la Escritura, y le fue contado por justicia. Es más, lo sacó de una tierra ajena, ¿no? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Entonces, este hombre que había nacido en Alejandría, sin importar el lugar de donde nació, había sido alcanzado por el Evangelio. Esto es lo primero que nos dice la palabra. Lo segundo que nos dice es que era un varón elocuente. La elocuencia tiene que ver con la forma en la que nosotros hablamos de lo que conocemos. Nosotros no podemos hablar con seguridad de algo que desconocemos. Vamos a hablar como Cantinflas, ¿no? Diciendo 1000 palabras y no llegando a nada, solo redundando. A mí me gustaba, y hasta la fecha, me gusta de repente increpar a ciertas personas que hablan, hasta sin saber del tema. Soy muy parlanchín y muy hablador. Y de repente Adi, mi esposa, me decía, es que tú te hacen burla y acabas riéndote de ellos, pero por hablar y hablar y hablar y hablar, sin conocer muchas veces del tema. Pero el que es elocuente domina un tema. El que es elocuente puede expresarse de manera correcta, sin trastabillar, sin perder lo que está diciendo, porque domina algo. Entonces dice la Escritura que este hombre era un varón elocuente, es decir, podía hablar de algo que dominaba. Dice, era poderoso en las Escrituras. ¿Cómo tiene que dominar a alguien la Escritura como para que la descripción que se halla de él sea: este hombre es poderoso en las Escrituras? Es decir, hay un dominio total de lo que está hablando. Así que no es un hombre improvisado, es un hombre que se ha preparado, un hombre que ha sido instruido, tal cual lo fue Pablo. Pablo fue instruido, dice, a los pies de Gamaliel, fue instruido por la doctrina de los fariseos, dice, y el Evangelio se lo enseñó el mismo Señor Jesucristo. Entonces era un hombre también preparado, ¿no? Entonces estamos hablando de un hombre que llega a esta región de Éfeso, en donde Pablo estuvo por muy poquito tiempo, y llega a predicar de algo que domina, que lo hace con elocuencia y que lo hace con un poder de conocimiento en las Escrituras. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor, es decir, en el Evangelio del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. El que es de espíritu fervoroso es el que está apasionado por algo.
Cuando tiene uno fervor, uno se encuentra tan enamorado de algo que no puede dejar de decírselo a alguien más. Este era el espíritu que estaba sobre él. No confundamos al Espíritu Santo con su espíritu, es decir, su forma de ser, a eso se refiere cuando dice que su espíritu, su forma de ser era fervorosa, era inquietante, era queriendo encontrarse con quien fuese y queriéndole hablar de lo que era la escritura que él dominaba. De tal manera que Lucas nos expresa muy claramente lo que este personaje es, y lo que ha llegado a querer hacer a esta tierra en Éfeso. Aunque dice al término de este versículo 25, solamente conocía el bautismo de Juan. Vale la pena decir que esto no era malo. Si solamente conocía el bautismo de Juan, se refiere a que había sido enseñado en el Evangelio bajo la estructura del Evangelio que el propio Juan predicaba. Juan no predicaba que el Señor Jesucristo no fuese hijo de Dios, al contrario. Él decía, detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar su calzado. Decía también preparar el camino, ¿no? Este era el que habría de preparar el camino para que el Señor Jesucristo viniese. Es decir, habría de preparar los corazones para que cuando el Señor Jesús viniese, le aceptaran como el Hijo de Dios. Entonces, cuando la Escritura nos dice aquí que este hombre solo conocía el bautismo de Juan, se refiere a que solamente conocía la estructura del Evangelio por lo que Juan predicaba. Juan nunca fue en contra de que el Señor Jesucristo era el Salvador. Es decir, este hombre dominaba este tema en esto, ¿sí? No dominaba, por ejemplo, lo que había acontecido en el Pentecostés con el bautismo del Espíritu Santo. Eso no lo dominaba. Pero hermanos, sin ser irrespetuoso y sin ser grosero en lo que voy a decir, el que ha creído en el Señor Jesucristo lo ha hecho a través del Espíritu Santo. Pero las manifestaciones no son necesarias para que uno sea salvo. Y me refiero y me expreso así diciendo que no quiero ser, no quiero alterar lo que es el Espíritu Santo, porque también es Dios. De hecho, gracias a Él es que nosotros creemos. Si nosotros entramos a una iglesia pentecostés en donde se buscan las manifestaciones del Espíritu Santo, no seremos irrespetuosos si entendemos que el creer nos ha hecho salvos igual que ellos. Si hablamos o no hablamos en lenguas en este lugar, o si vemos o no vemos manifestaciones del Espíritu Santo cada domingo o en cada momento o a la hora de la alabanza, esto no impide que nosotros seamos salvos. Estas manifestaciones eran instrumento, como lo son ahora o como son en cualquier momento, eran instrumento o son instrumento para que muchos más crean. Solamente son dones que el Espíritu Santo de Dios da a la iglesia para que la iglesia sea confirmada y sea asentada. Pero entonces no era un mal evangelio. Por eso mi primer comentario acerca de esto no es que fuese malo que solo conociese el evangelio o el bautismo de Juan, ¿sí? A través del Señor Jesucristo, el evangelio de Juan a través del Señor Jesucristo demostraba y hacía creer que había salvación solamente a través de él. Y Juan dice, yo bautizo con agua, ¿no? Pero viene atrás uno de mí que bautiza en espíritu. Entonces, si nosotros, porque dice aquí, aunque entendiésemos que fuese malo que solo dominara este evangelio, pues entonces tendríamos que entender que el evangelio de Juan, lo que Juan predicaba, pues también era malo, y no es así. Al contrario, preparaba los corazones en arrepentimiento para que creyeran en el Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que se dice de este personaje Apolos en la Escritura, en esta introducción hacia él. Y este hombre, al hablar con tanta elocuencia, como dice la Escritura, que era fervoroso, apasionado en su forma de enseñar, dice, enseñaba diligentemente,
lo concerniente al Señor, es decir, que el Señor Jesucristo era el Mesías que había de venir y que a través de él se alcanzaba la salvación y el cumplimiento de las profecías. Este era el mensaje que este hombre daba. Dice el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Les decía, esta enseñanza el día de hoy tiene que ver con la humildad. No la humildad de Pablo nada más, la humildad de Apolos y la humildad de Priscila y de Aquila. Imagínense que este hombre, bueno, empecemos con Priscila y Aquila. Dice que le tomaron aparte y le mostraron, le enseñaron lo concerniente a lo que era el evangelio con exactitud. Es decir, tú conoces esto, pero esto otro ha sucedido. Y el evangelio completo es todo esto, ¿no? Sí, cuando tú predicas y ellos creen, ellos salvan su vida, pero vamos más allá. Pero dice que le tomaron aparte. O sea, no dice que estos hombres y esta mujer se pararon en la sinagoga y dijeron, hermanos, no escuchen todo lo que este hombre dice, le falta. Y no, dice que lo tomaron aparte y le mostraron qué era lo que hacía falta de esto que él comprendía. Eso es humildad. Si nosotros utilizamos el púlpito para decir, pues es que lo que le enseña aquel pastor está mal, porque esto y esto, estamos mal, ¿sí? Entonces Priscila y Aquila lo toman aparte, dice, y entonces le exponen más exactamente el camino de Dios. Recordemos que Priscila y Aquila los ha encontrado Pablo en Corinto, han trabajado haciendo tiendas para su venta, y al término de que Pablo está en Corinto y en Acaya, los invita y los trae, y al término de su viaje en Éfeso ellos permanecen allí y el apóstol va a Jerusalén y luego a Antioquía. Entonces este hombre y esta mujer permanecen en Éfeso y ellos se dedican a enseñar del Señor. Viene Apolos, le escuchan, entienden que es un evangelio que no contradice a lo que ellos predican, pero que hay algunos comentarios que deben hacerle, y entonces lo apartan y con él a solas le expresan lo que ellos conocen además. No le dicen tú no debes predicar porque tú no, a ti quién te envió, a ti quién te trajo, no, simplemente le comentan esta parte. La segunda persona que es muy humilde en este sentir es el propio Apolos. Imagínense que la escritura dice que este hombre es letrado, que es dominante poderosamente de la escritura, y vienen dos que están construyendo tiendas allá afuera y le quieren explicar algo. Y él guarda silencio, los escucha, capta el mensaje que le tienen que dar, entiende que es un mensaje y una enseñanza que viene de Dios, la adopta y entonces se dedica a predicar conforme a lo que ha aprendido de estos hombres humildes. No pelea con ellos, no les dice y si ustedes están equivocados, ¿no? Pero esto tiene que ver con lo que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Si nosotros a veces somos necios de lo que escuchamos en otro lugar, sin analizarlo y sin escudriñarlo, como dice la palabra, estamos siendo arrogantes y soberbios, ¿sí? Nuestra verdad no es en su totalidad. Procuramos que así sea siempre, procuramos que lo que la Biblia dice sea lo que enseñamos y lo que escuchamos y aprendemos, pero siempre debemos estar dispuestos a escuchar y a escudriñar y a entender si hay algo que debemos recoger para nosotros. Y esto no solamente en la palabra del Señor, deberíamos de ser así en todo, ¿no? En nuestro trabajo siempre va a haber alguien que sepa más. En cualquier cosa siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros. Y es sabio escucharle, y es sabio aprender, y es sabio traerlo a nuestro pensamiento. Apolos lo hizo, y lo hizo de una manera humilde. Tal fue su éxito en su predicación que le invitaban los hermanos a que fuese hacia Corinto y hacia Acaya. Recordemos que el apóstol Pablo estuvo 1 año y medio en esta región y Apolos ha de ir a ese lugar para no llevar un nuevo evangelio, simplemente hacer lo que Pablo estaba haciendo, que era confirmarlos en la enseñanza.
Dice el versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, es decir, a donde estuvo Pablo por 1 año y medio, los hermanos le animaron, es decir, todos los que estaban en la sinagoga, todos los que estaban en Éfeso, le decían, sí, ve, lleva esto que nos estás enseñando a ellos también. Y entonces dice que le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, es decir, escribieron cartas a los de Corinto y Acaya para que recibiesen a Apolos y escucharan lo que él tenía que decirles. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Todos estos que habían creído por gracia son los discípulos que el apóstol Pablo había dejado allí. Pero dice que fue provechoso. Entonces quiere decir que la sabiduría de Pablo o el tiempo que estuvo allí no alcanzó para enseñarles todo lo que tiene que ver con la predicación del evangelio. Y entonces viene este Apolos y es provechoso porque les enseña más allá de lo que ya han comprendido. Entonces dice el 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ok, ¿y dónde entra entonces? Y aquí nunca menciona Pablo la escritura, la humildad de él. Vamos por favor a 1 Corintios. Y vamos al capítulo 3. Y quizá podamos ver en este pasaje cómo el comprender todas estas cosas nos llevan a entender la palabra del Señor de una manera distinta. Yo estoy seguro que usted, antes de que leamos esto, recuerda que el apóstol Pablo escribió en algún lugar acerca de un tal Apolos, ¿no? Y ustedes dicen que yo soy de Apolos y yo soy de Pablo, ¿sí se acuerdan de eso, no? Pues está en este pasaje, en una carta que el apóstol le escribe a los corintios, es decir, a la región donde pasó 1 año y medio, donde ahora Apolos ha pasado, invitado por los mismos hermanos para que se le reciba, y donde fue provechoso, ¿sí? No hay una contienda entre ellos dos, todo lo contrario. Dice, empieza el versículo 1 de este capítulo 3, de manera que yo, hablando Pablo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, les está explicando por qué no pudo profundizar más con ellos. Insisto, si nosotros no empezamos conociendo que Dios es el creador de la tierra, pues ¿cómo vamos a creer que Él es nuestro Salvador? ¿No? Si nosotros no empezamos por saber que a Abraham se le hizo una promesa de salvación, ¿cómo vamos a saber entonces de dónde proviene el Señor Jesucristo? Si nosotros no leemos la historia del pueblo de Dios y entendemos que el pueblo de Dios desde sus inicios fue un pueblo contencioso, un pueblo que siempre abandonó la promesa que le había, o el pacto que había hecho con el Señor, ¿cómo entonces entendemos la misericordia hoy? Entonces Pablo les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, es decir, con los que apenas empiezan. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, estas tres cosas no pueden estar en la iglesia del Señor. No puede haber personas que seamos celosos, o que tengamos contiendas, o que tengamos disensiones. No es el camino. Si hoy abrimos una publicación en cualquiera de las redes sociales acerca de una denominación, sobre todo yo creo que la más castigada es acerca de la religión cristiana en su tendencia a Pentecostés, ¿no? Acerca de las manifestaciones del Espíritu. Hay pura contención y hay celos y hay contiendas. Esto solamente lo pueden hacer las personas que no son espiritualmente maduras. O sea que si nosotros somos capaces de juzgar porque vimos algo que no nos agradó, tomemos en cuenta que esto nos hace tener disensión y esto espiritualmente no es maduro.
porque al final de cuentas un comentario en estas redes sociales acerca de algo así, lo único que provoca son burlas, o lo único que provoca es que el nombre del Señor Jesús sea el pisoteado, ¿sí? Entonces dice Pablo, todos somos carnales, ustedes siguen siendo carnales. ¿Cómo lo sé? Pues porque entre ustedes está el que sean celosos, el que haya contiendas y el que haya disensiones. Y les va a explicar en qué ve esto. Dice el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Les está explicando por qué. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Es decir, si a ti te concedió creer porque Pablo habló, o si a ti te concedió el Señor creer porque Apolos habló, eso es lo que Dios ha concedido. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esta es una actitud humilde. Este es un hombre que sabe que fue preparado por los mejores, que encontró el mismo evangelio, como él lo dice en Gálatas, por el que mejor le podía haber enseñado el evangelio, que fue el propio Señor Jesucristo. Dice en Gálatas, a mí no me dieron este evangelio por hombres, a mí me lo dio el Señor Jesucristo. Y este hombre es capaz de decir, Apolos, que ha ido con ustedes después de que yo fui, este hombre también ha sido valioso para el crecimiento del fruto que yo sembré. Y no está diciendo, pues yo lo sembré y pues ya él ya nomás vino a regar. No, lo que está diciendo es todo lo contrario. ¿Qué importa quién sembró y qué importa quién regó? El que el crecimiento no fue por parte del que sembró o por parte del que regó. El que da el crecimiento lo ha dado Dios, ¿sí? Entonces, esta actitud que tiene Pablo es una actitud que nosotros podemos reconocer en otro hombre de la Escritura que se llama Moisés. Vamos al libro de Números. En el capítulo 11, les resumo lo que ha sucedido. Moisés se está quejando también, como el pueblo se queja, Moisés no era una cosa aparte. Moisés también se quejaba, ¿no? Es más, Moisés también en algún momento le dijo al Señor, ¿le vamos a dar carne a todos estos? ¿Y cómo le vamos a hacer? Y el Señor le responde duramente, ¿acaso se ha cortado mi mano? Como diciendo, ¿acaso ya no tengo poder, Moisés? O sea, no, les decía a los hermanos del seminario el día de ayer, casi debiéramos celebrar que la Biblia escriba estas cosas, porque nos hace ver que estos hombres eran eso también, eran hombres como cada uno de nosotros, para que nosotros comprendamos que estamos en el camino correcto. También nos equivocamos y también nuestra fe flaquea y también de repente pensamos que debemos alejarnos de la iglesia porque hemos pecado también. Pero hay muchos en la Escritura y que Dios permite que veamos esto para nuestro propio crecimiento. Entonces, viene un tiempo en el que este pueblo se ha quejado acerca de esto precisamente, de que el pueblo quiere carne y se quejan, y el Señor airado, dice la Escritura, le dice, les voy a dar de comer no un día, no 2, no 20 días, les voy a dar todo un mes de comer carne, hasta que salga por sus narices, es decir, hasta que se asqueen, en un enseñarles que Dios los ha sostenido y que estos han sido malagradecidos, ¿no? Y entonces Moisés se queja, dice, ay Señor, ¿yo qué hice para que tú me pongas a estos, no? Y entonces el Señor muchas veces le responde a Moisés, a ver Moisés, está bien, vamos a dejarlos aquí, que se mueran todos, yo te voy a poner enfrente de un pueblo, y entonces ahí sí Moisés mete el freno y dice, no Señor, ¿no? Bueno, el Señor le dice, Señor, precisamente en esta queja es mucho, ¿yo qué he hecho para que tú permitas este mal, no? Y entonces el Señor le dice, voy a poner varones, 70 varones, en los cuales depositaré el mismo espíritu que está en ti, para que ellos te ayuden y ministren al pueblo. Y pasado esto, dice la Escritura en este versículo 26, que habían quedado en el campamento 2 varones, 2 de estos 70 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad.
sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de esos jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. O sea, como diciendo: ¿y por qué estos están predicando? Impide que lo hagan. Y Moisés responde con una humildad bien entendida y una mansedumbre, diciendo: ¿tienes tú celos por mí? Esto le dice a Josué: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Hay algo en común entre Moisés y Pablo. Ellos entienden que la palabra que Dios ha de dar a los que escuchan viene de él. No viene del interior de Moisés, no viene del interior de Pablo. Esto es algo que nosotros debemos comprender y tener siempre presentes. Los pastores, los misioneros, los evangelistas, los profetas, todos los que Dios ha levantado, Dios lo ha hecho para que alimenten a su iglesia. Y nosotros, como congregantes o como pastores o como misioneros, debemos entender que la palabra y el crecimiento es de Dios. Debemos evitar contiendas, debemos evitar celos, porque esto nos hace carnales, dice ahí el apóstol Pablo. Moisés era un hombre del cual el Señor le dijo a María y a Aarón: yo traigo visiones a los profetas y traigo sueños, pero a Moisés no. A Moisés yo le hablo cara a cara y claramente. Fíjense nada más lo que Dios está diciendo. Y Moisés entonces entiende quién es, pero también entiende que el que es sabio es Dios. Y si en estos dos hombres también reposó el Espíritu, entonces estos dos hombres también son usados por Dios, por el mismo Dios al cual él sirve. Si Pablo entiende que en Apolos reposa este mismo Espíritu, es capaz de decir: yo sembré, él regó, pero el crecimiento viene de Dios. Eso es entender que la palabra es de Dios, de tal manera que nuestra obligación es entender que Dios es. Si estamos en esta iglesia, si estamos en otra iglesia, yo creo que lo único que un pastor puede celebrar siempre es que si una persona se va de aquí, esté atendida en otro lugar. Si se va o no se va, eso está en su corazón y eso está en su querer estar aquí o en otro lugar. Por alguna razón se habrá movido, a veces nada más es porque les queda más lejos, a veces es porque esto ayuda a que puedan estar cada domingo en el templo, pero nuestra obligación no es lograr que todos permanezcan aquí toda su vida, no. Nuestra obligación es predicar del Señor, lo demás le corresponde a Él. Si uno de ustedes un día quiere predicar, lo puede hacer, bajo el entendido de que como Apolos y como Pablo tienen que estar preparados para ello. Eran hombres que habían sido preparados desde chiquitos, desde pequeños, en la Escritura. Como dice aquí el libro de los Hechos, eran hombres poderosos, entendidos de la Escritura. Y eso no se da solamente porque sí. Nosotros tenemos que prepararnos para poder llevar la palabra. Y nadie debe haber que nos impida el hacerlo. Y nosotros, todos debemos entender que es lo correcto que así suceda. Como dijera Moisés: ya quisiera que todos, no nada más estos dos, ya quisiera que todos repose sobre ellos este espíritu de querer predicar, ese espíritu de querer buscar del Señor, ese espíritu de querer hacer para el Señor. Si el Señor no ha venido, es porque no ha reposado ese espíritu en todos. Porque si ya hubiese sido así, no nos cansaríamos. Seríamos como este joven Apolos y querríamos con entusiasmo ir y predicar de lo que hemos escuchado. Y entonces la gente creería de una manera más rápida.
Y entonces el Señor no tendría que esperar hasta que todos aquellos que han de ser salvos escuchen de la palabra. Es nuestra responsabilidad que no sea así. No es nuestra responsabilidad hacer diferencia entre las iglesias, entre las denominaciones. No nos corresponde. El Evangelio es uno. El Evangelio es creer en el Señor Jesucristo para salvación. Eso es todo. Todo lo demás deberemos cuidar que enseñamos, sí, pero conforme a lo que el Señor nos enseñe. Entonces, hermanos, por eso el título de esta meditación, el crecimiento lo ha dado Dios. Si usted ha crecido aquí, si usted ha crecido en otra iglesia, si usted ha de crecer en otro sitio, solamente Dios lo sabe. Si unos sembramos o si unos regamos o si unos intentamos que todos leamos y comprendamos, pues solo es lo que Dios nos permite hacer por misericordia de nosotros mismos, ¿no? Pero el crecimiento que usted tenga será por parte de Dios. La firmeza de su fe será por parte de Dios. Solamente Él puede dar testimonio a través de su Espíritu Santo de que en nosotros hay salvación, para que nuestra fe crezca y no desfallezca. Así que vamos a terminar con esto bajo el entendido de que lo más importante en la iglesia en general es que se predique acerca del Señor Jesucristo y que cada quien crezca donde deba crecer para gloria del nombre de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Estos hombres de fe, quizá los más nombrados, uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento, quizá los hombres más preparados que tú pudieses haber sostenido en la palabra, eran hombres que sabían escuchar tu voz, en los cuales no había contienda, en los cuales no había envidia, en los cuales no había un sentimiento distinto a el querer, Señor, con amor, que todos los que les rodeaban escucharan de la palabra. Te damos gracias porque gracias, Señor, a ello nosotros hemos sido alcanzados. Gracias a hombres y mujeres como estos que solo buscan agradarte a ti. Es que tu palabra ha sido sembrada en nuestros corazones. Permite que con humildad podamos comprender que no somos dueños de una verdad absoluta en muchas cosas, pero sí somos dueños de una verdad absoluta, y es que a través de creer en ti hemos de alcanzar salvación. Esta es una verdad que nadie puede cambiar. Las demás circunstancias, Señor, tú nos enseñarás lo que es correcto y el cómo debemos comportarnos dentro de tu iglesia. Te damos gracias en esta mañana y bendecimos tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo es que oramos. Amén.